Famosos que han sido rechazados por pobres y feos. Número 1. Lupe Esparza y Bronco. En pleno apogeo de Siempre en Domingo, Raúl Velasco soltó una de las frases más crueles que se recuerdan. Dijo que Bronco era un grupo de grandotes y feos. Y como si no bastara, a Lupe Esparza lo comparó con un gorila de la selva, y los encasilló como el feo, el guapo y el chistoso. Esto por Lupe Esparza, Ramiro y Choche. Para muchos, esto fue una humillación nacional que buscaba reducir a una de las agrupaciones, que con el tiempo se convirtió en una de las más queridas del regional. Número 2. Joan Sebastián. En sus primeros intentos por abrirse paso, Joan se acercó a Velasco, pero este lo bateó con frialdad. No tengo tiempo para ti. Años más tarde, ya con fama, Joan se lo reclamó en vivo, recordándole cómo lo había despreciado. Para muchos, el origen humilde y la pinta de ranchero no eran suficientes para encajar en el círculo cerrado de la tele. Lo que nadie imaginaba es que ese despreciado acabaría siendo el poeta del pueblo. Número 3. Ana Gabriel Velasco, con ese estilo que disfrazaba de consejo lo que en realidad eran desplantes, clasistas y groseros, le dijo que siempre aparecía en televisión con el mismo vestido y que parecía retrato. Una frase que buscaba ridiculizarla frente a millones. Ana, sin achicarse, respondió que su riqueza estaba en la voz y no en la ropa. Con esa seguridad terminó callando bocas, porque su voz se convirtió en patrimonio de la música latina. Y amigos, mi gente chula, aquí sí hacemos una pausa rápida. Mi gente, déjenme decirles antes de continuar. Bienvenidos a Tutoriales Gerberín, el canal donde desenterramos los chismes, las polémicas y las verdades incómodas del mundo de la farándula. Hoy nos lanzamos de cabeza a recordar a los famosos que fueron rechazados por ser feos, pobres o simplemente por no encajar en los estándares ridículos de la industria. Así que no olviden suscribirse, dejar su poderoso like y activar la campanita, porque lo que viene está que arde. Y ahora sí, continuamos a lo que te truje chencha. Número 4. Gloria Trevi y Boquitas Pintadas. Cuando se presentó con Boquitas Pintadas, Velasco las llamó adolescentes de la vida alegre, un insulto directo, basado en que iban demasiado maquilladas y con un estilo que él consideraba vulgar. Lo que para él era señal de poca clase, para el público fue frescura y rebeldía. Gloria convirtió ese rechazo en combustible para construir una de las carreras más polémicas, escandalosas y explosivas de la música mexicana. Número 5. Isabel Lascurain de Pandora. En los 80, Pandora era el grupo femenino del momento, pero ni eso detuvo a Raúl Velasco para rechazar y soltar uno de sus comentarios venenosos. Frente a cámaras, le dijo a Isabel Lascurain que si no bajaba de peso no volvería a presentarse en su programa. Imagínense la presión. Ser juzgada no por la voz ni por el talento, sino por la talla del vestido. Aunque Pandora siguió triunfando, esa frase quedó marcada como ejemplo de cómo la televisión podía destrozar autoestima con un simple comentario. Número 6. Juanelo. El intérprete de espejismo llegó con la ilusión de conquistar público, pero Velasco lo presentó con una etiqueta demoledora. El feo que canta bonito. Esa frase que parecía chistosa se convirtió en su cruz. Las disqueras comenzaron a dudar. Sí, canta bien, pero su imagen no vende. Juanelo se enfrentó a un destino cruel en una industria que prefería caras bonitas a voces potentes. Número 7. Chico Che. El tabasqueño más carismático se presentaba con su overol y su estilo único, pero a Velasco, otra vez, le parecía un look vulgar y poco presentable. Lo criticó abiertamente en televisión nacional, tachando su ropa de inadecuada para un programa de prestigio. La realidad fue otra. El pueblo lo adoptó como símbolo de autenticidad. Y mientras los críticos lo veían como alguien vulgar, Chico Che llenaba bailes y se convertía en leyenda tropical. Número 8. Ricardo Montaner. El cantautor venezolano confesó que le cancelaron 4 presentaciones en Siempre en Domingo. ¿La razón? Llegó al programa usando tenis. Para Velasco, ese calzado era símbolo de pobreza, de alguien que no sabía vestirse para la televisión. Cancelar a un artista por sus zapatos suena ridículo, pero así de clasista era el ambiente. Montaner siguió adelante y demostró que con tenis o sin tenis podía llenar estadios. Número 9. El Zorro. Este cantante, recomendado por conocidos de la industria, logró aparecer en el programa. Pero al terminar su número musical, en vez de recibir la famosa patadita de la suerte, Velasco lo ridiculizó con comentarios llenos de clasismo y homofobia.
En lugar de impulso, recibió un golpe directo a la autoestima. Desde entonces, no se le volvió a ver en el escenario de Siempre en Domingo. Para muchos, este fue uno de los ejemplos más claros de cómo el conductor decidía el destino de un artista, a base de juicios personales y rechazo. Número 10. Yalitza Aparicio. La oaxaqueña que conquistó Hollywood con Roma vivió en carne propia el clasismo y racismo del medio artístico. Apenas fue nominada al Oscar. Actores como Sergio Goyri la insultaron en video, llamándola hinche india y diciendo que no era actriz, que solo interpretaba a una sirvienta. Las redes ardieron, y aunque Goyri tuvo que disculparse, el daño estaba hecho. El país quedó expuesto en su cara más discriminatoria. Yalitza, con su calma característica, no respondió con insultos sino con trabajo, convirtiéndose en símbolo de orgullo para miles de mujeres indígenas. Número 11. Lupita Nyong'o. Nació en México, hija de kenianos, y aunque después desarrolló su carrera en Estados Unidos, en nuestro país también sufrió rechazos por su tono de piel y sus rasgos africanos. Muchos productores la subestimaban porque no encajaba en el canon eurocéntrico de belleza que dominaba la pantalla. Ella misma ha contado que, de joven, veía a las actrices blancas como el estándar al que nunca podría aspirar. Con el tiempo, Hollywood le dio un Oscar y la convirtió en referente, pero el camino estuvo plagado de prejuicios y comentarios hirientes. Número 12. Lin May. La vedette, que deslumbró en los 70 y 80, ha cargado durante años con críticas despiadadas sobre su rostro y cuerpo. Tras múltiples cirugías, muchos medios y hasta colegas se burlaron de su apariencia, llamándola fea y usando su imagen para hacer escarnio. A esto se le sumó la edad, factor que en el medio del espectáculo suele ser otro filtro cruel. Lin May, con todo y esas heridas públicas, nunca dejó de presentarse en escenarios, convirtiéndose en un ícono polémico de la farándula mexicana. Número 13. Alfonso Sayas. El eterno pícaro del cine de ficheras fue tachado de feo desde el inicio de su carrera. Sin embargo, lo que parecía un defecto lo convirtió en estandarte. Lejos de ser el galán guapo de telenovela, Sayas encarnó al macho mexicano de barrio, feo pero cumplidor. Esa fama lo catapultó en las películas de comedia erótica, donde arrancaba risas y suspiros a su manera. Lo que un día fue rechazo, terminó siendo su sello. Número 14. Pepe Suárez. El comediante confesó que desde niño lo marcaban por ser flaco y chaparro. Incluso su propia madre le decía que los otros niños eran más guapos. Esa percepción lo siguió en la adultez. Productores no lo veían en papeles serios porque no llenaba la pantalla. Al final, terminó encasillado en personajes de comedia, como si su físico fuera una condena. Lo que hoy sería visto como discriminación, en su época era parte de la normalidad del espectáculo. Lo que une a estos casos es la manera en que la sociedad y la industria ponen etiquetas que hieren y marcan para siempre. Desde insultos racistas a burlas por operaciones estéticas, desde el feo pero cumplidor hasta el chaparrito y feito. Todos estos artistas encontraron en el rechazo una plataforma para transformarse en figuras inolvidables. Número 15. Michael Jackson. Aunque muchos lo recuerdan como el rey del pop, en su juventud fue víctima de burlas crueles por su apariencia. Durante su etapa con los Jackson 5, sufrió de acné severo, lo que le generó inseguridad y rechazo incluso dentro de la industria. Más adelante, el vitíligo marcó su piel, desatando especulaciones, críticas y comentarios racistas. Para muchos, Michael no era el prototipo de belleza que querían en un ídolo, y eso lo llevó a obsesionarse con su imagen, pasando por múltiples cirugías que alimentaron aún más el morbo mundial. El rechazo a su físico fue parte fundamental del mito y la tragedia en torno a su vida. Número 16. Sara García. La eterna abuelita de México no llegó ahí por casualidad, sino porque desde joven fue encasillada en personajes mayores. La industria no la veía como galana ni protagonista juvenil, y ese estigma la acompañó desde sus inicios. No era considerada bella en comparación con otras actrices de su época, y el cine mexicano de oro la destinó a papeles de señora o abuela mucho antes de tener la edad para hacerlo. Lo que en principio fue rechazo, se convirtió en su mayor fortaleza, pues terminó siendo un ícono entrañable para varias generaciones. Número 17. Juan Gabriel. El divo de Juárez conoció el desprecio en carne viva. Cuando buscaba abrirse camino, varias disqueras lo rechazaron por su origen humilde y porque no tenía la apariencia comercial que exigía la época. Para colmo, llegó a pasar tiempo en prisión,
acusado de robo, un episodio marcado más por prejuicio hacia su pobreza que por pruebas. ¿Quién iba a pensar que ese joven desaliñado y marginado se convertiría en una de las voces más grandes de México? La historia terminó dándole la razón. Juan Gabriel demostró que ni el hambre ni la cárcel pudieron apagar su talento. Número 18. Armando Manzanero. El maestro yucateco tampoco encajaba en los estereotipos de galán. De baja estatura y con rasgos indígenas muy marcados, fue rechazado en más de una ocasión, considerado poco atractivo para la televisión. Sin embargo, lejos de rendirse, convirtió esas críticas en impulso. Su talento para componer lo colocó en lo más alto de la música romántica, demostrando que no era necesario tener rostro de actor de telenovela para convertirse en leyenda. Número 19. Erasmo Catarino. Ganador de la Academia, su triunfo estuvo acompañado de comentarios crueles sobre su físico. Muchos críticos lo describían como el feito de la clase, asegurando que no tenía imagen de artista para vender discos ni llenar portadas. A pesar de las burlas, Erasmo conquistó al público con humildad y una voz que transmitía autenticidad. Sin embargo, ese estigma de no tener facha de estrella marcó la manera en que los medios trataron su carrera. La constante es clara. El talento estaba ahí, pero la industria y el público insistían en poner primero la apariencia, la piel, la estatura o la ropa. Lo que pudo ser un freno, terminó convirtiéndose en una marca que cada uno transformó a su manera. Número 20. La Vitola. La actriz y comediante tuvo un inicio lleno de frustraciones. Su sueño era cantar ópera, pero los productores la miraban con recelo. Demasiado delgada, muy alta y con una imagen que no encajaba en los estándares de belleza de la época. La respuesta fue cruel. Para la comedia sí sirves, pero para la ópera no. La encasillaron como bufón de la época de oro, a pesar de tener talento para mucho más. Lo que hoy se vería como discriminación abierta, en su momento era la norma. La imagen estaba por encima del talento. Número 21. Darío Gómez. El rey del despecho colombiano inició su carrera enfrentando todo tipo de rechazos. En sus primeros intentos de grabar, le decían que no tenía la pinta de cantante romántico. Su físico rudo y su origen humilde no encajaban en el molde de los baladistas de los 80. Pero Darío no se doblegó, y cuando logró grabar, convirtió ese desprecio en un estilo propio. Canciones desgarradoras que hablaban de dolor y desamor, precisamente lo que él había vivido en carne propia. El morbo alrededor de su figura era claro. Un hombre del pueblo, conquistando un terreno que muchos creían reservado para caras bonitas. Número 22. Héctor Lavoe. El genio de la salsa también fue blanco de críticas. Lo llamaban desaliñado, sin presencia escénica y con apariencia descuidada. Había quienes decían que parecía más un tipo de la calle que un cantante internacional. Pero cuando abría la boca y cantaba, el público enloquecía. La ironía estaba en que las mismas características que usaban para menospreciarlo alimentaban su leyenda. Un ídolo que parecía salido de los barrios bajos de Nueva York. El rechazo a su imagen lo persiguió toda la vida, pero al mismo tiempo lo convirtió en el símbolo auténtico de la salsa callejera. Número 23. Marc Anthony. Cuando comenzó, las burlas eran despiadadas. Flaquito y feo, decían en los medios. Lo veían como un cantante con voz fuerte, pero sin apariencia de ídolo. Sin embargo, con el tiempo, la historia dio un giro. Marc Anthony no solo se volvió una estrella mundial, sino que además conquistó a mujeres consideradas inalcanzables, como Jennifer López o Shannon de Lima. Esa transformación generó aún más morbo. ¿Cómo el muchacho desgarbado y con cara de cansancio terminó rodeado de bellezas? La respuesta fue sencilla pero polémica. Talento, dinero y poder siempre vencen al físico. Número 24. Eugenio Derbez. El actor y productor mexicano ha cargado con un estigma difícil de borrar. Durante años lo encasillaron como comediante de programas ligeros, y cada vez que intentaba un papel serio, la crítica lo destrozaba. Muchos aseguran que sus películas fuera de la comedia eran malas, de baja calidad o hasta ridículas. Incluso cuando dio el salto a Hollywood con No se aceptan devoluciones, que fue un éxito de taquilla, varios medios lo tundieron. Dijeron que era una comedia barata disfrazada de drama. El morbo creció cuando se filtraron sus pleitos con Televisa y las acusaciones de veto. Un Derbez millonario, pero con fama de actor malito para algunos críticos. Número 25. Rafael Inclán. Desde sus inicios, Rafael Inclán nunca fue considerado para papeles de galán.
Los productores lo veían como un actor pícaro, vulgar y hasta corriente, según opinaban algunos, palabras que se repetían entre algunos ejecutivos de cine y televisión. Lo menospreciaban porque no tenía rostro de portada ni cuerpo de protagonista. Esa discriminación lo empujó a los papeles de pícaro en el cine de ficheras, donde convirtió el rechazo en su sello. Y es que mientras otros competían por ser el galán de traje impecable, Inclán arrasaba como el desparpajado que llenaba salas con comedia erótica. Número 26. Carmen Salinas. La inolvidable Carmelita sufrió al principio lo más duro, ser pobre y no tener el físico ideal para las pantallas. Los productores la relegaban a papeles de extra, apenas una cara más entre multitudes. Además, le decían que estaba pasadita de peso, que nunca podría ser protagonista, pero su carácter era demasiado fuerte para rendirse. Con el tiempo, su voz, su personalidad y su estilo de barrio la convirtieron en figura querida y temida. La polémica la persiguió toda su carrera. De ser marginada por la pobreza, pasó a ser una de las mujeres con más poder en la política y la farándula. Número 27. Ignacio López Tarso. El gran maestro del teatro mexicano también fue víctima del desprecio. El mismísimo Luis Buñuel, según se cuenta, lo rechazó en una cafetería porque no era un galán. López Tarso, molesto, le contestó que él era actor y que si buscaba uno, ahí lo tenía. Esa discusión pudo haber acabado con su sueño, pero terminó siendo una anécdota que demostró el clasismo del cine de la época. Con el tiempo, López Tarso fue la prueba viviente de que no hacía falta ser un Adonis para inmortalizar personajes como Macario, una de las joyas más grandes del cine mexicano. Número 28. Marco Antonio Solís. Antes de convertirse en El Buki, Marco Antonio y su hermano se presentaron en Siempre en Domingo como los hermanitos Solís. Llegaron tan pobres que incluso usaban guaraches en el escenario. Para Raúl Velasco, aquello era inadmisible. Cuentan que los rechazó sin pensarlo, asegurando que con esa apariencia no tenían futuro. El desaire no solo fue doloroso, sino también humillante. El destino, sin embargo, se encargó de voltear la tortilla. El muchacho rechazado en guaraches terminó siendo uno de los cantautores más reconocidos de América Latina, llenando estadios y ganando Grammys. Número 29. Espinoza Paz. La historia de Espinoza Paz es otra joya de este escándalo. Considerado por algunos como chaparro, con apariencia de campesino y un look que no cuadraba en la industria, dicen que llegó a escuchar frases tan crueles como «Tú estás para arrear vacas, no para cantar». Los ejecutivos de disqueras no lo querían, las televisoras lo veían como poco presentable y hasta compañeros del medio lo miraban por encima del hombro. Pero Espinoza siguió componiendo y cantando hasta convertirse en uno de los compositores más cotizados del regional mexicano. El contraste era brutal. El mismo que fue despreciado por no dar la facha, terminó siendo el autor de canciones que cantaban los propios que lo menospreciaron. Número 30. Nelson Ned. El brasileño. Nelson Ned enfrentó uno de los rechazos más crueles de la industria. Nació con acondroplasia, lo que le dio una estatura muy pequeña. Desde sus primeros intentos le cerraron puertas, diciendo que un hombre tan bajito jamás podría ser tomado en serio como cantante romántico. Incluso, se cuenta que su mamá lo escondía para evitarle sufrimiento. La gente soltaba risas antes de escucharlo cantar. Pero en cuanto su vozarrón llenaba el escenario, el público quedaba mudo. Sin duda, el morbo jugó un papel clave en su fama. Todos querían ver al hombre diminuto que cantaba como gigante, y esa misma mezcla de prejuicio y admiración lo convirtió en leyenda de la balada. Número 31. Tuntún. José René Ruiz Martínez. El comediante mexicano y actor de la época de oro del cine mexicano, conocido como Tuntún, vivió de cerca el peso del rechazo por su físico. Su baja estatura lo convirtió en blanco de burlas desde niño, y en el cine, muchos cuentan que lo explotaron como recurso cómico visual. Para muchos productores, él no era un actor serio, sino el chiste andante, que sacaba risas con solo aparecer en pantalla. Ese encasillamiento fue tan duro que nunca lo dejaron aspirar a otros géneros. Sin embargo, Tuntún se ganó un lugar en la memoria colectiva del cine mexicano, aunque su carrera quedó marcada por ese cruel límite, ser reducido a la caricatura de su propio cuerpo, teniendo uno de los finales más tristes del espectáculo. Número 32. La Güereja, María Elena Saldaña. La Güereja se convirtió en rostro obligado de la televisión noventera. Pero su camino, al igual que Nelson Ned y Tuntún, no fue libre de rechazo.
Dicen que algunos productores solo la querían para papeles de niña o personajes cómicos, aprovechando su baja estatura como gancho visual. Aunque tenía talento actoral y capacidad para más, la industria la encasilló en ese rol infantil perpetuo. Lo más irónico es que mientras las televisoras la explotaban como comedia ligera, ella cargaba con el estigma de que nunca sería tomada en serio como actriz. Bueno, eso para algunos. Número 33. Luis Felipe Tovar. Ganador de 3 premios. Ariel, hoy es respetado, pero durante años fue rechazado en castings por un argumento brutal: eres feo. Dicen que así de directo se lo decían. Su rostro fuerte, marcado y nada convencional, no cuadraba con el estereotipo del galán mexicano. Lo veían solo para papeles secundarios, jamás como protagonista. Sin embargo, Tovar transformó esa desventaja en un estilo. Personajes intensos, rudos y memorables, que lo convirtieron en referente del cine nacional. Su éxito fue una bofetada a los que alguna vez lo descalificaron por su cara. Número 34. Yuridia. La sonorense salió de la academia con una de las voces más poderosas del reality, pero también con una de las escenas más dolorosas de la televisión. Patti Chapoy, en Ventaneando, la señaló abiertamente: si quieres triunfar, tienes que bajar de peso. Esa frase la hizo llorar en televisión nacional y quedó marcada como uno de los episodios más polémicos de la carrera de Yuridia. Aunque con el tiempo llenó auditorios y se convirtió en estrella, nunca olvidó cómo al inicio fue tratada no como cantante, sino como un cuerpo que debía ajustarse a los estándares del espectáculo. Número 35. César Bono. El comediante mexicano también supo lo que era ser discriminado por su físico. En sus primeros años de carrera, le cerraban las puertas porque no encajaba con la idea de galán ni de actor serio. Su cuerpo delgado, su estatura baja y sus facciones poco convencionales, dicen, fueron motivo de rechazo en más de un casting. Lo empujaron hacia la comedia como si fuera la única salida para alguien como él. Y aunque César Bono logró no solo hacerse un lugar como uno de los rostros más queridos del humor mexicano, sino uno de los actores más destacados en el mundo del teatro, nunca olvidó cómo el medio lo había marginado desde el inicio solo por no tener la pinta. Número 36. Tenoch Huerta. El actor que saltó a la fama internacional con Black Panther, Wakanda Forever, se ha convertido en uno de los rostros más incómodos para el racismo en la industria. Antes de ser fichado por Marvel, ya había denunciado el clasismo en la televisión mexicana. Papeles de ladrón, chófer o marginal eran lo único que le ofrecían por su color de piel y sus rasgos morenos. Cuando Marvel lo eligió para interpretar a Namor, las críticas no tardaron. Hubo quienes dijeron que no tenía el físico ni la cara para un superhéroe. Tenoch respondió frontalmente, denunciando que los ataques estaban cargados de racismo, desatando un debate que todavía hoy divide opiniones. Número 37. Johnny Laboriel. El pionero del rock and roll mexicano vivió una época dura, cuando la discriminación por el color de piel era descarada. De origen garífuna, Johnny escuchó insultos racistas a lo largo de su carrera. En entrevistas contó que lo llamaban negro feo, y que le decían que solo había triunfado por su voz, no por su imagen. El mismo Johnny se burlaba de esos comentarios con humor, pero la realidad es que los prejuicios lo acompañaron siempre. Aún así, logró imponer su estilo y abrir puertas en un país donde, en los 60, el racismo en el espectáculo era tan común como la música en la radio. Número 38. Kalimba. El exintegrante de OV7 también ha señalado la dificultad de abrirse paso con un tono de piel más oscuro. Aunque nació y creció en México, él mismo dijo que siempre sintió que el medio prefería a artistas con rasgos europeos. En su carrera en solitario enfrentó el reto de que muchos lo encasillaron como el morenito de OV7, subestimando su talento vocal. Kalimba ha hablado sin tapujos de lo difícil que es sobresalir en un país que arrastra una larga tradición de clasismo y racismo, disfrazado de estándares de belleza. Número 39. Amandititita. La llamada reina de la anarcocumbia, Amanda Lalena Escalante, vivió uno de los episodios más claros de clasismo. En 2019, denunció en video que un restaurante en Coyoacán la corrió porque la confundieron con una vendedora ambulante. Su forma de vestir y su físico, redondito, bastaron para que el personal la tratara con desprecio. El escándalo corrió por medios y redes sociales, convirtiéndola en un símbolo de cómo la discriminación por apariencia sigue viva. Amandititita lo llevó al terreno legal, pero también lo convirtió en bandera artística. Cantar para quienes, como ella,
han sido rechazados por no encajar en el molde. Número 40. Maya Zapata. La actriz mexicana ha denunciado públicamente que no le ofrecen papeles protagónicos porque no es blanca. Con una carrera sólida en teatro y cine, Maya se encontró con un muro invisible. Los productores querían protagonistas con piel clara y rasgos europeos. Ella misma declaró que los prejuicios la han orillado a personajes secundarios o roles que recalcan su origen moreno. Lo polémico es que mientras se hablaba de inclusión en el medio, Maya seguía viendo cómo las oportunidades se las daban a actrices más comerciales. Su voz se convirtió en denuncia de un racismo que muchos prefieren ignorar. Número 41. Gomita Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, vivió la cara más cruel del espectáculo. Con sobrepeso desde joven, sufrió burlas constantes en programas donde participaba. Fue blanco de memes, críticas y ataques en redes sociales, hasta que decidió someterse a múltiples cirugías. Ella misma confesó que la presión por su apariencia la llevó al bisturí más de una vez. El morbo mediático fue enorme. Cada operación se convertía en noticia, y los programas de espectáculos la usaban como ejemplo de cómo transformarse para ser aceptada. El rechazo por su físico no solo le dejó cicatrices emocionales, sino también físicas en la casa de los famosos. Según opinaron los cibernautas, vivió la marginación por tener demasiado barrio. Número 42. Ricardo Peralta. Conocido por su personaje Pepe Peralta de La Más Draga y su trabajo en comedia, Ricardo denunció el clasismo que sigue imperando en los medios mexicanos. En entrevistas ha contado cómo productores y compañeros lo menospreciaban por ser abiertamente gay, moreno y proveniente de una familia humilde. A pesar de su carisma, muchas veces fue tratado como el raro en el medio, reduciendo su talento a estereotipos. Lo polémico fue que decidió ventilar esos rechazos públicamente, señalando con nombres y apellidos a quienes lo discriminaban, y esto lo hizo mientras estaba participando en La Casa de los Famosos en 2024. Número 43. Hugo Sánchez. Cuando emigró a España para jugar con el Atlético de Madrid, Hugo vivió una de las etapas más duras de su carrera. En los estadios le gritaban «indio» y lo abucheaban cada vez que tocaba el balón. Era víctima de racismo abierto por ser mexicano y por no tener el perfil europeo que la afición esperaba. La prensa ibérica tampoco le tuvo piedad. Lo señalaban como engreído y aseguraban que no tenía la clase de los grandes delanteros europeos. Lo irónico es que ese mismo jugador, despreciado en su llegada, terminó convirtiéndose en una de las máximas figuras del Real Madrid y del fútbol mundial, callando con goles los prejuicios que lo quisieron sepultar. Número 44. Toñita. La llamada negra de oro de la Academia ha hablado sin miedo sobre el racismo que enfrentó en televisión. Desde sus días en el reality, fue comparada cruelmente con otras concursantes por su tono de piel. En entrevistas posteriores denunció que los papeles en telenovelas casi nunca son para mujeres morenas, y que incluso dentro de TV Azteca la relegaban a un segundo plano. Sus palabras encendieron la polémica. No solo estaba señalando discriminación personal, sino destapando una verdad incómoda de toda la industria. Número 45. Natalia Jiménez. La exvocalista de La Quinta Estación vivió un episodio que desató polémica mundial. En 2023, denunció que en un restaurante de Los Ángeles la discriminaron por hablar español. Ella misma lo grabó y lo publicó en redes. Le dijeron que debía dejar de hablar así y que mejor se retirara. Lo que parecía un simple almuerzo se convirtió en un escándalo de racismo y clasismo. Natalia, indignada, regresó tiempo después al mismo lugar acompañada de mariachis, como una forma de responder con orgullo a quienes intentaron humillarla. Ese gesto se volvió viral y confirmó que la discriminación no conoce fronteras. Número 46. Angélica Vale. Aunque hoy es querida por su simpatía, Angélica Vale cargó desde niña con el rechazo a su físico. Productores le decían que estaba pasada de peso y que nunca podría ser protagonista romántica. Incluso, ella misma ha contado que en castings le repetían que no daba el tipo de galana que las telenovelas exigían. Lo cruel es que, pese a su talento, la encasillaban como la amiga chistosa o la hija graciosa. Con el tiempo, su papel en La Fea Más Bella fue un éxito arrollador, pero ese triunfo no borró los años en que la hicieron sentir menos por su cuerpo. Número 47. Laura León. La Tesorito también sufrió en carne propia los desplantes de Raúl Velasco. Él mismo la calificó como vulgar y aseguró que con esa personalidad jamás tendría éxito. Pero Laura
lejos de achicarse, convirtió ese rechazo en su bandera. Sus frases atrevidas, su estilo desenfadado y su imagen exuberante se transformaron en el sello que la catapultó. Lo irónico es que lo que Velasco despreciaba fue justamente lo que la hizo inolvidable. Número 48. Cornelio Reina. El gran Cornelio, voz del regional mexicano, tampoco fue del agrado de Velasco, para variar. Su estatura baja y su apariencia humilde no convencían al conductor, que apenas lo invitaba a Siempre en Domingo. Cuando lo hacía, eran apariciones esporádicas, como si lo estuviera tolerando más que promoviendo. Sin embargo, Cornelio no necesitó de la televisión para trascender. Su música y su autenticidad lo convirtieron en figura de culto. El morbo aquí es evidente. Uno de los cantantes más entrañables fue minimizado por no llenar el ojo del presentador. Número 49. Fátima Molina. La actriz alzó la voz en 2021, cuando tras ser elegida protagonista en una telenovela, comenzaron a circular rumores de que sería reemplazada por no tener la imagen adecuada. Fátima denunció abiertamente que el racismo y el clasismo estaban detrás de esas críticas, porque no encajaba en el molde de piel clara que solía verse en las protagonistas. Su caso destapó la cloaca de una industria que todavía mide más el color de piel que el talento. Número 50. Carmen Campuzano. La modelo mexicana, que en los 90 fue un rostro internacional, terminó siendo blanco de burlas tras sus problemas de salud y las secuelas físicas que sufrió. Los medios la exhibieron sin piedad, mostrando imágenes donde su apariencia se veía deteriorada. Lo que pudo tratarse con respeto se convirtió en un circo mediático, donde cada foto o video suyo era material de escarnio. Carmen pasó de ser ícono de belleza a ejemplo cruel de cómo la misma industria que te encumbra puede devorarte solo por tu apariencia y sus estándares de belleza. Y hasta aquí llegamos, familia de tutoriales Gerberín. 50 historias que demuestran cómo la fama muchas veces empieza con rechazo, humillación y burlas. Desde los que fueron tachados de feos o pobres hasta los que enfrentaron racismo descarado, todos demostraron que la apariencia no define el talento. Así que ya saben, suscríbanse al canal, dejen su poderoso like, compartan este video y cuéntenme en los comentarios cuál de todos estos casos les pareció el más injusto y polémico. Porque aquí, en Gerberín, siempre tenemos chisme para rato. Adiós.